Buenas, lo que te voy a explicar en este video es sign administrativo de farmacia. Para llegar a estas ventanas que tú ves aquí, debes clicar o darle clic al icono de sign que tengas en el escritorio. El icono de sign es este. Cuando tú lo veas en el escritorio y quieras desplegar sign, le debes dar a ese. Entonces, cuando le des allí, le das a sign administrativo. Se te despliega o se te muestra esta ventana. Una ventana que tiene 4 componentes: archivo, transacciones, reportes y varios. Todo esto lo comprende sign administrativo de farmacia. Como podrás ver aquí, la primera aspecto que conseguimos es archivos. Archivos se refiere a todos aquellos medios que me permiten funcionar con sign, hacer funcionar la sign. ¿Cómo hacemos para desplegar este archivo? Simplemente, como tú lo puedes observar, está seleccionado en negro. Para desplegarlo, acudes a la tecla Enter, que en este teclado que te anexé aquí, está acá, ¿verdad? Esta es la tecla Enter y le vas a dar a la tecla Enter. Después que le dejas la tecla Enter, se te despliega esta ventana con varios componentes de los archivos. ¿Cuáles son uno de ellos? Proveedores, departamentos, depósitos, sustancias controladas, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos obviamente tiene una finalidad. Vamos a ver primero el primer archivo, que se llama proveedores. Para desplegar o para que se muestre proveedores, le vamos a nuevamente a dar a Enter. Vamos a clicar Enter para que se despliegue. Entonces vamos a clicar aquí y efectivamente se despliega la ventana de proveedores. Esto me va a permitir a mí crear proveedores, crear laboratorios y ver los que están creados, los proveedores y los laboratorios creados. Dentro de sus elementos tiene código. ¿Qué es código? Código es un conjunto alfanumérico. Puede ser alfanumérico, quiere decir que está compuesto por letras y por números, o por letras o por números. En este caso, de este ejemplo y de este demo design, los códigos están estructurados en función de los números. Si yo marco un número aquí, obviamente ya se me presenta un laboratorio o un proveedor, que se llama reproducción EICOPE. Me aparece esta interfaz. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esto suceda, esto me va a permitir a mí modificar al proveedor, borrar al proveedor o no hacer nada, o sea, cancelar la operación. En este caso, no vamos a hacer nada, ni modificarlo ni borrar, sino que simplemente vamos a cancelar la operación. Para cancelarla, simplemente le damos la C aquí abajo en el teclado. Si queremos modificar el proveedor, le damos aquí a la E, clicamos aquí la M. Y si queremos borrar el proveedor, le damos a la B en este caso. Entonces, esas son las 3 funciones que me permiten hacer eso. Como en este caso te quiero explicar otras cosas, yo voy a darle a la C de cancelar. Y se va el menú. Luego, volvemos a la pantalla de proveedores para crear uno. Vamos a crear un proveedor, el 0151. Como podrás ver, no estaba creado, ese código no estaba creado. Lo voy a crear un laboratorio que se llame laboratorio Giraluna. Ok, para pasar de campo, estaba aquí en el código, para pasar abajo, aquí pasa automáticamente porque le escribí los 4 dígitos y de una vez saltó al campo número 2.
Si lo quieres saltar al campo número 3, puedes apelar a la tecla Enter o a las teclas de navegación que están aquí abajo. En este caso le doy a Enter y paso al tercer campo, que se llama clase. ¿Qué es la clase en Sign? La clase en Sign es un campo más que te permite la búsqueda de un proveedor o de un laboratorio. ¿Qué significa la búsqueda? Que cuando estás buscando algo lo puedes buscar por código, lo puedes buscar por descripción o lo puedes buscar por clase. En este caso la clase, como te repito, es un código más que otorga Sign al usuario para que pueda buscar un proveedor en este caso. Aquí podríamos colocar cualquier número que nosotros consideremos pertinente. Ya eso depende del criterio administrativo de la persona. Luego seguimos bajando a los campos subsiguientes. Podemos bajar, insisto, con la tecla Sign o con las teclas de navegación. En este caso voy a bajar con las teclas de navegación, con esta flecha abajo. Ok, me salté un campo. Para subir nuevamente le doy la tecla de arriba. Entonces, después de clase, para bajar le doy aquí, y para subir le doy aquí. Bueno, me aparece el campo representante. ¿Qué vas a colocar allí? Aquí vas a colocar el nombre del representante legal de la empresa o el apoderado, la persona que legalmente representa a la empresa. Pudiéramos decir, en este caso, licenciado, se abrevia de esta manera, Jesús Martínez. Siempre los títulos académicos necesariamente hay que darlo, no se puede colocar, no debería colocarse nada más Jesús Martínez como tal, porque dentro de las normas de redacción siempre los títulos académicos son importantes. Luego, para seguir bajando, podemos bajar, te repito, con la tecla Enter o con las teclas de navegación. Antes de continuar, te voy a hacer un paréntesis. En Sign, las teclas más importantes y con las que casi todo se trabaja es con la tecla Escape, que está acá, con las teclas de navegación F1, F2, las teclas de función F1, F2, F3, F4. Todo esto, que no las tiene este teclado, este es un teclado virtual, pero existen, ¿verdad? También Sign utiliza mucho el Enter y utiliza las teclas de navegación. Casi todas estas son las teclas más importantes en Sign. Sign no funciona con el mouse, funciona poco con el mouse, lo que lo hace un poco más amigable, aunque no se crea que es así. Vamos a continuar. Entonces, si tenemos al representante, bajamos al campo. ¿Cómo bajamos? Con la tecla Enter. Y está el campo de dirección, que obviamente es la dirección del laboratorio. ¿Qué vamos a colocar allí? ¿Cómo colocamos una dirección? Hasta este simple campo como dirección requiere hacerlo bien. Uno debe comenzar colocando una dirección mencionando el sector inicialmente. Por ejemplo, zona industrial 1, calle 20, entre 24 y 25, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Una dirección bien amplia que cualquiera la puede entender. Pero repito, generalmente se coloca primero el sector a la cual pertenece la persona. Seguimos bajando con las teclas de navegación. Hay otro campo para dirección. Aquí está ese campo porque la dirección puede ser amplia y abarcar dos campos. Por eso está allí. Después está teléfono. Teléfono, obviamente, colocamos primero el código y luego el número telefónico. Cosas que se olvidan en muchos casos y hay que recordarlo. Después viene el número de fax, que se refiere a un teléfono más, pero acondicionado con un aparato que se llama fax, que no es menester explicarlo ahora y a lo mejor y obviamente muchas personas lo conocen. Después vamos hacia abajo, seguimos abajo
Días de crédito. Los días de crédito se refiere a los días que le otorga el proveedor o el laboratorio a nuestra farmacia. Los días para que le pague la factura. En este caso, en este ejemplo, podemos colocar que son 30 días, 30. A pesar de que aparece aquí 300, no hay que preocuparse porque cuando uno le da Enter, deja el 30. Después viene porcentaje de retención. Porcentaje de retención se refiere al impuesto al valor agregado, IVA, que en este momento y en Venezuela es el 12%, lo que le cobraría Laboratorios Giraluna a nuestra farmacia por concepto de IVA, 12. Y a pesar de que ahí está un cero ya, como pueden ver, y marca 120, al darle a Enter debería marcar el 12, que es el 12% que le va a cobrar Giraluna a nuestra farmacia. También hay un ítem que se llama porcentaje por pronto pago. Eso se refiere a el descuento o el posible descuento que le va a hacer Laboratorios Giraluna a nuestra farmacia si pagan la factura antes de los 30 días. O sea, si se convierte en una persona buena paga. En este caso, podríamos decir un 40%, como puedes ver también, ahí marca el 400 porque estaba un 0 ya de antemano, pero eso al darle aquí a Enter queda el 40, que es el 40%. Ya cuando Laboratorios Giraluna le venda, cuando nuestra farmacia le pague a Laboratorios Giraluna, si se lo paga antes de los 30 días la factura, le van a descontar un 40% automáticamente en el sistema administrativo. Luego podrás ver que aquí está fecha de inicio. Fecha de inicio es el campo siguiente. La fecha de inicio se refiere a la fecha en la cual nuestra farmacia y el Laboratorio Giraluna tuvieron los primeros contactos, los contactos iniciales. No quiere decir para nada que cuando le vendió, cuando le compró, etcétera, etcétera. No, sino cuando se comenzó a establecer la relación de trabajo. Bueno, eso ahí dice que es el 11/7 del 2018. Luego está un campo que se llama observaciones. Aquí en observaciones se colocarán aspectos que no se hayan considerado en los ítems anteriores. Cualquier detalle que haya que acotar sobre el proveedor. Por ejemplo, pudiera ser el laboratorio o el proveedor no acepta transferencias, no acepta tarjetas de crédito. Simplemente cualquier hecho que uno quiera resaltar. Muy importante esta parte de observación. Seguimos bajando. Como ya saben, bajamos con Enter o bajamos con la tecla de función de navegación. Está esta palabra que se llama RIF, Registro de Información Fiscal, que como lo saben o lo deben saber muchos, se refiere a un número que identifica al laboratorio Giraluna ante el CENIAC, que es el organismo que se encarga del cobro y de los impuestos en Venezuela. Por lo tanto, el RIF, que en una persona jurídica como Laboratorios Giraluna, comienza siempre por J0040, J00. La letra J se refiere a jurídica. Y eso, RIF, es un documento legal que toda empresa debe tener. En este caso es el RIF de Laboratorios Giraluna. Seguimos avanzando en los campos y dice código cliente. Aquí código cliente se refiere a un código que el Laboratorio Giraluna le asigna a nuestra farmacia. ¿Cómo sabemos eso? Solo sabemos a través de la factura. ¿Cuál es el código que ellos no tienen asignado? Por lo tanto, lo colocamos allí. Seguimos acá bajando con esta tecla de navegación y finalmente el archivo o lo que estamos trabajando nos pregunta que si estamos conformes, sí o no. Entonces en este caso no hay necesidad de escribir la palabra sí aquí, solamente con escribir la S ya le está dando conformidad.
Pero si le damos a la N aquí, le decimos que no y él permanece aquí, con lo cual nosotros podríamos modificar algunas cosas que nos hayan quedado pendientes. Cuando le demos sí aquí, cuando le demos sí, el laboratorio Giraluna queda grabado, ya es un nuevo proveedor registrado y lo buscaríamos por el código 0151. También lo podemos buscar por el laboratorio Giraluna o lo podríamos buscar por la clase. Estos tres campos necesariamente deben ser llenados para que SAIN funcione. Bueno, esto es todo con respecto al ítem de proveedores y laboratorios. Cómo se crea un proveedor y cómo muchas veces podemos modificarlo, eliminarlo o no hacer nada, simplemente visualizarlo. Bueno, que pases buen día.